Vamos a continuar con el tema del mormonismo, enfatizando que nuestro objetivo de hablar de estos grupos sectarios es la exposición de la verdad y es el amor lo que nos motiva. Es muy importante que nosotros conozcamos lo que creemos, poder expresarlo en una forma clara, poder defenderlo, poder tener nuestra base en lo que el Señor ha dicho. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe no es un salto a la oscuridad, es un salto a la luz, a la verdad. El Señor nos pide que lo amemos con nuestra mente, con todo lo que somos. Nuestra fe no es una fe ciega, sino es una fe en las evidencias. Cuando nosotros hablamos de creer, no es creer por creer, sino que más bien si queremos hacer una traducción correcta, Dios nos manda a qué, más que a creer, a confiar. ¿Confiar en qué? En lo que Él ha dicho, a confiar en su palabra, a confiar en Él, en su declaración, y Él se ha revelado a nosotros a través de la Escritura. Todo lo que vemos en el universo apunta a que tenemos una fe razonable en el aspecto que podemos mirar los eventos, mirar lo que nos acontece y sacar de conclusión que hay un Dios que creó todas las cosas, y eso es lo que hemos venido desarrollando en apologética por medio de los diferentes argumentos cosmológicos, las 5 vías de Tomás de Aquino, el argumento antropológico, el argumento Calán, etcétera, etcétera. Para nosotros algo fundamental debe ser la doctrina, que la palabra de Dios, al proceder de Dios, tiene que ser perfecta. Todo lo que estoy tratando de decir es que nuestra fe se basa en lo que Dios ha dicho. Eso es fe, es creerle a Dios. ¿Dónde tenemos las palabras de Dios y la revelación segura, la palabra profética más segura? En su palabra. Esa es la revelación. Entonces, cualquier otra experiencia, porque Dios se puede revelar de 1000 formas, pero todas esas revelaciones o supuestas revelaciones siempre tienen que ir acorde a la palabra de Dios. No pueden ir en contra de la palabra de Dios. No pueden contradecir la palabra de Dios. Y ese es uno de los graves problemas que tiene el mormonismo, que contradice, expande y añade a la palabra. Y ellos dejan abierto el aspecto de la revelación, como lo hace todas las sectas, una figura que tiene la misma autoridad de la palabra de Dios y que dependamos de esa figura para nuestra relación con Dios, como si necesitáramos de un sacerdote para ser perdonados por Dios, como si necesitamos de ellos para poder acercarnos a Dios. Solo hay un mediador. ¿Quién es este mediador? Jesucristo. ¿Por qué yo sé que solo hay un mediador entre Dios y los hombres? No porque me soñé eso, sino porque la Biblia lo dice y lo declara. Vamos a mirar aspectos fundamentales de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ellos quieren identificarse como cristianos con el fin de ganar más adeptos, pero toda su vida han criticado el cristianismo. De hecho, nacieron diciendo que ya la Iglesia de Jesucristo no existía, que era una abominación, y esa es la forma en que nació la Iglesia mormona. Hoy en día tratan de decir que no hay muchas diferencias. Un debate que estaba mirando en la tarde, decían, ¿por qué entre ustedes tienen diferencias? Aún así se llaman hermanos, entonces ¿por qué a nosotros no? Es muy diferente, como se puede ver un bautista y un pentecostal, es muy diferente a como vemos un mormón. ¿Por qué? Porque las cosas esenciales estamos de acuerdo, en cosas esenciales, indiferentemente del grupo que nosotros estemos. El cristianismo tiene una base sólida. ¿Quién es Dios? En cómo vemos la palabra de Dios, la triunidad de Dios. Esos son cosas fundamentales. En lo demás hay algunas discrepancias. Por ejemplo, en la escatología podemos tener diferencias en cuanto al tiempo, en cuanto al rapto, pero esas cosas no son esenciales para la salvación. La religión mormona, la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, cuyos seguidores son conocidos como mormones o los santos de los últimos días, fue fundada hace menos de 200 años por un hombre llamado Joseph Smith Jr. El papá de Joseph Smith se llamaba Joseph Smith y él es Joseph Smith Jr. De hecho, él agrega en Génesis, agrega 12 versículos para decir que hay una profecía sobre él, que él estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Eso es en base a que decían, ok, él se llama así, él se presenta como si fuera un segundo Cristo, un reformador de la iglesia, el que va a restaurar la iglesia de Jesucristo. Entonces, una figura tan importante, él dice, bueno, es que nosotros podemos mirar cómo se nos habla de Jesucristo, como la autoridad, la piedra y todo, pero está profetizado, hay cientos de profecías sobre Jesucristo. ¿Cómo puede ser que él, teniendo un rol tan importante, no exista una sola profecía sobre él? Entonces, muy fácil, la escribió. Fue al Génesis y agregó 12 versículos. José Smith afirmó haber recibido una visita personal de Dios Padre y Jesucristo. En la Biblia nunca vamos a ver al Padre y el Hijo apareciéndose a alguien, pero en este caso José Smith afirma que los 12 le aparecieron. Cuando vamos a hablar con un mormón, tenemos que definir los términos. Un mormón, ¿qué cree? Que Dios Padre tiene un cuerpo como el de nosotros, que fue un hombre.
que se ganó el estado de llegar a ser Dios. Eso es lo que ellos creen. ¿Ese es un diferente Dios al de la Biblia? Absolutamente, eso es un ídolo. Y si usted cree en un Dios que no es el Dios de la Biblia, va a ir a un lugar destinado para todos los idólatras o para todos aquellos que rechazan al único y santo Dios. Dios es un ser en tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Para ellos no es así. Dios tuvo unos padres que fueron humanos, habitaron un planeta y se ganaron por medio de la obediencia su camino a la divinidad. Llegaron a ser Dios, de Elohim, el Dios Padre. Sus papás eran dioses antes de él. Y así una cadena interminable, así lo miran ellos en cuanto a la divinidad. Eso es contrario completamente a lo que dice la Escritura. En ese sentido sería politeísmo. Lo que ellos dicen es, no, pero es que el Dios de este mundo es Dios Padre. Y Jesucristo se ganó ese derecho. No, pero en ese caso mínimo habrían dos dioses. Su doctrina es completamente lejana a lo que vemos en la revelación de las Escrituras. El ángel le dijo que todas las iglesias y sus credos eran una abominación. Esto es el ángel Moroni. Luego José Smith se propuso restaurar el cristianismo verdadero y afirmó que su iglesia era la única iglesia verdadera en la tierra. Algo importante es que los mormones, como muchas otras sectas, se han ido desviando de sus raíces, han ido cambiando con el tiempo. Por eso cuando estamos hablando con ellos, es importante escuchar dónde están, qué es lo que ellos piensan. Y algunos tal vez estarán abiertos a la evidencia y eso es lo que queremos, dar evidencia. Posiciones de los santos de los últimos días en cuanto a cómo ven la palabra de Dios. El papel de la palabra de Dios es fundamental. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra nos anima, la palabra hace que nuestros ojos estén puestos en Dios, nos dan la perspectiva de las cosas eternas, etcétera, etcétera. El objetivo de la Biblia es cambiar mi vida, cambiar a Víctor. Ese es el primer objetivo de la palabra de Dios. Cada uno debe ir a la Biblia con ese objetivo, no solo ampliar nuestro conocimiento, pero sí ser transformados por medio de ella. La posición de la Biblia es fundamental, eso es lo que quería decir. Luego, ¿cómo se mira a Dios Padre? Si tenemos un Dios diferente, vamos a ver un lugar diferente. En realidad tendríamos un ídolo porque solo hay un único Dios. ¿Qué piensan ellos en cuanto al cielo? Hablan de tres tipos de cielo, del reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial. Su posición en cuanto a Jesús, su posición en cuanto a la salvación. Estas son las cosas fundamentales y por eso en esta refutación es lo que vamos a estar mirando. ¿Qué creen los mormones acerca de la Biblia? Usted ha visto los comerciales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, ofreciendo gratuitamente un ejemplar de la Biblia. Si usted llama al número en pantalla, el contexto del comercial es una escena conmovedora relacionada con la familia y con los buenos valores. Siendo un cristiano promedio, es decir, no teniendo la menor idea de lo que creen los mormones, la impresión que usted se lleva de este grupo religioso es que tiene un alto respeto por la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, está la posición oficial de los mormones con respecto a la Biblia, y esto es tomado de sus páginas. Traductores ignorantes, transcriptores descuidados o sacerdotes malintencionados y corruptos han cometido muchos errores. Para ello la Biblia está llena de errores, se le ha quitado muchas cosas, se le ha agregado muchas cosas. En realidad es un libro corrupto. Se le han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Si es el libro del Cordero de Dios, Dios es soberano. No puede Él preservar el mensaje. Cuando hablamos de la preservación de la Escritura, no estamos hablando de que se preservó un libro como tal, sino que el mensaje ha sido transmitido hasta nuestros días sin alteraciones. Y eso en bibliología vamos a mirarlo cuando hacemos el examen bibliográfico. Hay una diferencia entre bibliología y bibliografía. Bibliografía es el estudio de la grafía, de lo escrito, de los libros antiguos. Y bibliología es el estudio de la Biblia. En bibliología nosotros vamos a hacer un estudio bibliográfico a la Biblia. Vamos a analizarlo como se analizan los libros antiguos en la ciencia. Dice, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Ven? Aquí empezaron muy bien, motivándonos, pero ¿qué sigue? Siempre y cuando sea traducida correctamente. Hay un pero. Siempre y cuando esté traducida correctamente. ¿Quién sabe cuándo está traducida correctamente? Joseph Smith sabía y nos dio sus notas y correcciones y demás. Ellos no aclaran en dónde sí y dónde no, pero es porque cuando tienen un problema para sostener una doctrina de ellos, en ese momento ellos dicen, no, es que eso fue quitado o eso fue agregado. Sumamente conveniente. Y el libro del Mormón es palabra de Dios y punto. Los libros del Nuevo Testamento eran pasado escritura perfecta originalmente, aunque no se les ha preservado en su forma original perfecta y sus enseñanzas
se aceptan como verdaderas y correctas, excepto en los casos que han sido aclarados por revelación en los últimos días. En los últimos días ellos han tenido nueva información que nos dicen dónde la Biblia está correcta y dónde está incorrecta. De nuevo, dándole más valor a lo que cree el hombre que a lo que el testimonio de la palabra de Dios. Nos dice que los libros del Nuevo Testamento eran escritura perfecta, pero que no han sido preservados. Cuando vemos bibliografía, no existe un libro antiguo que tenga más evidencia que el Nuevo Testamento, más documentación. Por cada versículo del Nuevo Testamento usted tiene que revisar 1800 versículos por cada uno de los textos. Hay textos masoréticos, códices y demás. Increíble la abundancia de testigos que tenemos, tanto así que los expertos, los eruditos, dicen que es imposible no encontrar el texto original por la abundancia de testimonios que hay. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo salgo en estos momentos acá y hay un accidente enfrente de mi casa y sale un vecino, yo digo que fue de una forma y mi vecino dice que fue de otra, ¿qué porcentaje tiene usted de que, si usted me cree a mí, sea verdadero? ¿Cuál sería el porcentaje? 50%. Entonces, entonces voy a creerle al vecino. ¿Cuánto porcentaje tendría usted de seguridad de que lo que él está diciendo es cierto? 50%. Ahora, si salimos 100 vecinos, 99 vecinos dicen que fue de una forma y hay un vecino que dice que fue de diferente, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el porcentaje de seguridad que usted tiene? 99%. Entonces es muy fácil descartar que no es cierto. ¿Por qué? Porque hay tanta evidencia, hay 99 que dicen lo mismo. Esa es la razón por la cual se dice que el Nuevo Testamento es 99.5% seguro en cuanto a lo que se dijo, a lo que tenemos hoy. Es en base a eso. Aquí hay tanta evidencia, 1800 testigos, podemos encontrar si 5 o 4 dicen algo diferente. Claro. ¿Por qué? Porque hay 1800 testigos. Ahora, si todos coinciden, si el 99% de los 1800 dicen lo mismo, ese es el caso del Nuevo Testamento. Y ellos se están metiendo con el Nuevo Testamento diciendo que está corrupto, que ha sido cambiado y demás. Bueno, hay tanta evidencia que corrobora que no es así. La arqueología nos ha ayudado en cuanto a esto. Acá hablamos acerca de diferentes versiones. Y yo sé que esto es bibliología, pero es un poco para ampliar acá. Cuando nosotros vemos la Reina Valera del 60 es una de las Biblias más oficiales. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Reina Valera fue traducir palabra por palabra. ¿Qué es lo que hacía? Sacrificaba el lenguaje florido, el lenguaje que yo uso hoy, para poner la palabra correcta. Y aunque hoy ya no se use temor, se diga miedo, ellos usaban la palabra temor, aunque eso implicara que aquel que explicara el versículo tuviera que decir cuál era la idea detrás de ese texto, ¿verdad? De esa palabra temor, qué es lo que significaba temor. Entonces fue una forma de traducción palabra por palabra, sacrificando el uso florido para que pudiéramos tener esa exactitud en cuanto a lo que se había dicho. Hay otra forma que lo que hace es frase por frase. Entonces, en lugar de ir palabra por palabra, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la idea aquí? Y nos traduce la idea que es lo que significaba ahí. Y otros que son, por ejemplo, versiones populares. ¿Qué es lo que hace una versión popular? La versión popular dice, esto es lo que significa el texto. ¿Cómo se dice hoy en día eso? Pero en cuanto a esto, ¿qué es lo que pasa? Que podemos ir perdiendo cuál era el sentido original. Por eso uno siempre recomienda diferentes versiones. Ahora, la Reina Valera es una de las que más se habla y todo lo demás. Yo uso varias versiones porque tú no te casas con una versión porque quieres ver diferentes cosas cuando son versiones buenas. Hoy en día está la Nueva American Standard. ¿Cuál es el beneficio que tiene? Hace lo mismo de la Reina Valera, pero en los últimos 200 años se han descubierto los papiros más antiguos. Cuando se escribió la Reina Valera, se escribió hace 500 años. Ellos usaron los mejores manuscritos que había, los textos masoréticos, por ejemplo. Los textos masoréticos son los textos de los judíos que preservaron, pero los textos masoréticos más antiguos que existían en hebreo, ¿verdad? No en griego, pero en hebreo, eran del año 900. Pero con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto encontraron el Antiguo Testamento en hebreo del año 200 antes de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¡Wow! Encontramos un libro de Isaías del año 200 antes de Jesucristo, del menos 200, y lo comparan con el texto masorético del año 900. O sea, 1000 años de diferencia. Todas las variaciones que pueden haber, ¿cierto? ¿Qué pasó? Por la veracidad en la forma en que ellos copiaban, era tan fiel, que lo vamos a ver en bibliología, ellos copiaban letra por letra, etc. Como era tan fiel, ellos mismos descartaban las antiguas porque la nueva tenía más valor. ¿Por qué tenía más valor?
porque era exactamente lo mismo, con nueva tinta, nuevos materiales, y era copiado con una exactitud increíble, que era el mismo texto, pero ahora está más legible, etcétera. Eso es lo que sucedía. Bueno, Isaías 53, para poner un ejemplo, después de 1000 años, una palabra de 3 letras, la palabra luz, que aparece en el texto de los rollos del Mar Muerto, pero no aparece en el texto masorético. Ahora, ¿sí saben dónde sí aparece? En la Septuaginta, que esa es la Biblia de los 70, que es la versión del Tanakh, del Antiguo Testamento, que se tradujo 150 años antes de Jesucristo al griego. Y ahí se aparece la palabra luz, es sostenida por ese texto. ¿Qué es lo que queremos decir? Hay suficiente evidencia para que nosotros confiemos. Yo no estoy diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, que podemos demostrar eso. Es la palabra de Dios, por supuesto, pero bibliográficamente lo que sí podemos decir que no existe un libro con más evidencia que la Biblia en cuanto a que el mensaje ha sido preservado. Estas son las palabras de Jesús, podemos tener seguridad. Cuando hablaba de la New American Standard, usó los textos del rollo del Mar Muerto, ya no solo los masoréticos, que aparecieron más textos. Entonces usó diferentes textos que no van a variar mayor cosa, pero sí refuerzan. Entonces, otra de las cosas cuando hablamos de bibliología es que todo lo que los arqueólogos encuentran respalda la Biblia. Eso no pasa con el libro de Mormón, que nos dice que los habitantes de América eran judíos. No existe evidencia de eso, no más mínimo. Que habla de luchas encarnizadas entre estos pueblos que ellos mencionan, y no tenemos evidencia arqueológica de nada de eso. En la Biblia podemos confiar. El problema del mormonismo es que contradice, modifica y expande la Biblia. Los cristianos no tienen una razón para creer que la Biblia es falsa o inadecuada. Creer verdaderamente en Dios y confiar en Él significa creer en su palabra. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, lo que significa que provienen de Él. Algo importante cuando hablamos acerca de esto es que nosotros no adoramos la Biblia. El valor de la Biblia, ¿cuál es? Que lo que está aquí escrito es lo que Dios dijo. Por eso es que tiene valor, por el mensaje de quién proviene. Proviene de Dios. Por eso tiene valor. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es teos neustas, exhalada, dada por Dios. Esa es la palabra inspirada acá, es teos neustas en el griego, y significa teos, es Dios, neustas, que sale, es como sopladas por Dios, exhaladas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la escritura proviene de Dios, no del ser humano. Este versículo, por extensión, porque esto es revelación divina, abarca toda la Biblia. Pero si yo voy a interpretar literalmente en el contexto, está hablando del Tanakh, del Antiguo Testamento, no del Nuevo, porque esto es Pablo hablándole a Timoteo. Todavía no han terminado con las varias cartas que iban a venir después, no está el Apocalipsis, nada de eso estaba. Por extensión, al ser Dios, ¿verdad? De donde viene esta información, sí es toda la palabra, pero Pablo le está diciendo a Timoteo que desde pequeño él sabía las Sagradas Escrituras, que su abuela y su madre lo habían guiado en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿de qué estaba hablando acá? Propiamente del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Para el Nuevo tenemos otros versículos que vamos a ver en bibliología que nos dicen la evidencia de la inspiración, como Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir, que le iba a recordar que todas las cosas que les había dicho, con el objetivo de que nosotros tengamos ese testimonio. También dijo que les iba a revelar cosas diferentes. ¿A quién? A sus apóstoles. Eso fue exclusivo para ellos. Por eso Pablo dice, yo soy el último, como un abortivo, pero la revelación que tuvo vino de parte de Dios. ¿De dónde procede la Biblia? De Dios. Ahora, en Primera de Pedro nos dice que estos hombres fueron inspirados por Dios. Ahí la palabra inspirado no es teos neustas, que eso es lo que nos dice de dónde viene. La palabra ahí es pero. Pero lo que significa es que fueron guiados, que fueron conducidos, que como una nave, ¿verdad? El viento que la va llevando. Usted lleva el timón, sí, pero el viento dice hacia dónde va, en un barco de vela. Y eso fue lo que le hizo el Espíritu Santo. Ahora, yo puedo decirles que es porque Dios sabía que a cada uno que Él escogió por gracia para escribir la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, Dios sabía lo que ellos iban a escribir o no. Claro, cada palabra, por eso creemos en la inspiración textual y completa de la Escritura. Ahora, tengo base bíblica para decirles a ustedes que Dios sabía que iban a escribir ellos. Sí, la palabra de Dios nos dice, el Señor conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestra propia boca. Y eso es de nuevo evidencia. Cada una de estas personas, él sabía en su omnisciencia, ya sabe las palabras que vamos a decir antes de que salgan de nuestra boca. Apocalipsis 22, del 18 al 19 dice lo siguiente: yo testifico que todo el que oye estas palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es como cierra Juan el Apocalipsis, de nuevo, haciendo una buena hermenéutica, una buena interpretación. Aquí Juan está diciendo que si se le agrega a uno de los 66 libros, algo se les quita, vienen las plagas. ¿Dice eso Juan? ¿Será esa la interpretación literal de esto? No, acá propiamente está hablando del libro del Apocalipsis. Ahora, el libro Apocalipsis nos revela qué es lo que va a acontecer. Entonces ya no va a haber una revelación. Dice, no, el final no es así. El final va a ser de otra forma. No, acá nos dice claramente que el que le quite a este libro, Juan está escribiendo este libro. Por extensión, de nuevo, hay otras escrituras donde sabemos que no podemos alterar la palabra de Dios en nada. Tiene que venir de Dios, que tiene que cumplirse. El 25% de la Biblia es profecía. Eso no existe en ningún otro libro. La profecía es una evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, porque nos dice la historia antes de que suceda. Pero también sería una herramienta ¿para qué? Para comprobar que la Biblia no es verdad. Porque si cualquier cosa que aquí dice y no se cumple, no sería verdad. Pero todas las profecías se han cumplido literalmente. ¿Dónde nació Jesús? ¿Recuerdan? Cerca de Belén, ¿recuerdan? No, en Belén. ¿Dónde decía la profecía? 600 años antes de que estuviera Jesucristo en la tierra, iban a ser en Belén. ¿De dónde llamé a mi hijo? De Egipto. ¿De dónde fue Jesús huyendo? De Egipto. Y así todas las profecías se cumplen literalmente. Eso es evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. En apologética debemos ser honestos. Y dentro de una misma apologética hay preguntas que yo voy a decir, tengo que responderte luego, no sé. Y eso es importante, ser honestos, porque nosotros no estamos en una mentira que tenemos que defender, estamos en la verdad, estamos en algo que es sólido, que es cierto, y no lo podemos saber todo, pero nuestro objetivo es que las personas puedan venir a la luz. No es ganar un debate o dejar callado a alguien. Yo puedo dejar callado a alguien diciendo que una palabra en griego significa algo porque la persona no sabe griego, pero la voy a dejar callada ese día, pero si la persona va y estudia la palabra y dice, no, eso no es cierto, Víctor, así no es. No solo quedo como mentiroso y demás, estoy perdiendo la oportunidad de que esa persona venga a Cristo. Si usted dice que está en Cristo y es un mentiroso, entonces es muy importante ser serios en lo que hacemos. Eso no significa que no nos vamos a equivocar con cosas, pero debemos tener esa honestidad de aceptar cuando nos equivocamos. Gálatas 1, del 6 al 9, describe mucho este movimiento. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, separado para maldición, para el juicio de Dios. Pónganlo aparte que Dios lo va a juzgar. Eso es lo que implica ese anatema. Era separado para que Dios lo consumiera o lo juzgara. Ahora, ¿qué implica que dice que os anunciare otro evangelio? Si el evangelio no estuviera completo, él no podría decir otro evangelio porque le faltarían cosas al evangelio, ¿cierto? Está diciendo que aún ni él puede agregar algo más. Ya está completo. Entonces no hay una revelación nueva como la que Joseph Smith habla. Dice, como antes os hemos dicho, también lo digo ahora, si alguno predica diferente evangelio que del que habéis recibido, o sea, ya ellos lo tenían. Entonces, si hace 1900 años ya lo tenían, ¿cómo vamos a tener ahora, después de 1800 años, una revelación nueva que es un diferente evangelio? Los mormones creen, de hecho, que hay 4 fuentes de palabra de inspiración. La Biblia, en la medida que se traduce correctamente, los versículos que consideran traducidos incorrectamente no siempre se aclaran. El libro del Mormón, que fue traducido por Smith y publicado en 1830, Smith afirmó que es el libro más correcto en la tierra y que una persona puede acercarse a Dios al seguir sus preceptos más que cualquier otro libro. Y la forma de hacerlo es que ellos dicen, toma el libro del Mormón, ora, y usted va a sentir la confirmación, eso que usted siente, la confirmación del Espíritu Santo de que esto es palabra de Dios. Recordemos que ellos dan mucho a visiones, hay mucha fuerza espiritual detrás de este movimiento y se basan mucho en cuanto a lo emocional. Ellos dicen, usted no puede estar seguro que la Biblia es verdad porque fue escrita por hombres y demás, pero el Espíritu te va a dar testimonio en cuanto a nuestros escritos, vas a ver que sí, entonces ya no importa qué dice, es más que sientes. Entonces el valor de esto está en lo que usted siente, en lo que es la experiencia como tal, y apuntan a que cuando oras con el libro de Mormón vas a sentir eso, un fuego en tu pecho, y vas a saber que es verdad, y apuntan a decirme, puedes decirme lo que quieras, pero yo tengo este ardor en mi pecho y sé que estoy en la verdad. ¿Qué es lo que hacen estos grupos? Bueno, con toda esta literatura, como también doctrinas y convenios,
y la perla de gran precio, ellos lo que hacen es adoctrinar a ellos a ver la Biblia desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de ellos. Entonces, cuando usted está desde la perspectiva de ellos, usted lee un versículo que sin esta instrucción de ellos, usted no llegaría a esas conclusiones. Todo se basa en que tienes que leerlo a la luz de esto significa esto, no lo que ahí dice, sino lo que yo diga. Pero ellos nos van a adoctrinar a leer una cosa y entender otra. Si yo les digo Dios Padre, ¿qué creemos? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo totalmente diferente a lo que ellos creen. ¿Alguien aquí se imaginó un hombre de carne y hueso en el cielo? Bueno, un mormón sí lo haría, porque está programado para eso. Cuando él dice Dios Padre, está pensando en un hombre, no está pensando en un espíritu. Ese es el peligro que ellos tienen de adoctrinar. Entonces inmediatamente ya, pum, Dios Padre, eso piensan. Cuando hablan de Jesucristo, se ganó su derecho a ir a ser Dios. Cuando hablan de salvación, están pensando, uy, ¿cuál de los tres reinos? Etcétera, etcétera. Ahora veamos la posición oficial de los santos de los últimos días en cuanto al libro del Mormón. Después de que el libro del Mormón fue traído a él, a Joseph Smith, el profeta supo que tenía en sus manos el texto religioso más puro y correcto jamás producido. Una vez que ya conocemos lo que los mormones creen acerca de la Biblia, podemos preguntarnos por qué ofrecen por televisión un libro considerado inferior, plagado de errores, incompleto, pervertido y con material agregado, modificado y mal traducido, ¿cierto? Porque eso es lo que ellos creen de la Biblia. No podría ofrecerle la Biblia. Por ejemplo, yo a ninguno de ustedes les ofrecería, lean el libro de Mormón para que se llenen de sabiduría, para que conozcan a Dios. No, jamás. Y si ellos creen que la Biblia está corrupta, llena de errores, escrita manipulada, ¿cómo la voy a ofrecer a alguien? Ahora, directamente de ellos, ¿cómo miran ellos el libro? Él es uno de los del cuerpo gobernante. La cúpula de ellos son 70. Y luego de esos 70 está el grupo de los 12 apóstoles. Y luego está el cuerpo gobernante. Y dentro de esos 3 del cuerpo gobernante está el presidente. Esto es la máxima autoridad de ellos. ¿Cuán preciado es el libro de Mormón para ustedes? Si se les diera a elegir entre diamantes y rubíes o el libro de Mormón, ¿qué escogerían? Con toda honestidad, ¿qué tiene mayor valor para ustedes? En la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General de abril de 2017, el presidente Thomas S. Monson imploró que cada día todos estudiamos y meditemos el libro de Mormón con espíritu de oración. Muchos han respondido a la súplica de nuestro profeta. Déjenme decirles que ni yo ni Riley, que tiene 8 años, sabíamos que nos estaban tomando una foto. Fíjense que Riley está leyendo su ejemplar del libro de Mormón con la ayuda de un marcador que dice en inglés, soy un hijo de Dios. Algo portentoso sucede cuando un hijo de Dios procura saber más acerca de él y de su hijo amado. En ningún lugar se enseñan esas verdades de manera más clara y poderosa que en el libro de Mormón. ¿Cómo sería su vida sin el libro de Mormón? ¿Qué no sabrían? ¿Qué no tendrían? Yo no tuve vida hasta leer el libro de Mormón, aunque había orado, he ido a mi iglesia. Toda la vida, el libro de Mormón me ayudó a realmente comunicarme con mi Padre Celestial por primera vez. Otra dijo, no sabría que tenemos profetas que nos guían. Testifico que el libro de Mormón es ciertamente la palabra de Dios. Contiene las respuestas a los interrogantes más acuciantes de la vida. Enseña la doctrina de Cristo y expande y aclara muchas de las verdades claras y preciosas que se perdieron a través de los siglos y de numerosas traducciones de la Biblia. El libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Enseña el verdadero significado de nacer de nuevo. En el libro de Mormón aprendemos acerca del recogimiento de Israel esparcido y sabemos por qué estamos en la tierra. Estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el libro de Mormón que en cualquier otro libro. El libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Punto. Ore para siempre los falsos conceptos de que la revelación terminó con la Biblia y que los cielos están sellados en la actualidad. Cuando pienso en el libro de Mormón, pienso en la palabra
poder. Las verdades del libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. En cuanto a la Biblia, ya miramos su posición. Para ellos, lo máximo que es el libro de Mormón, y tienes que leerlo todos los días. En cuanto a Dios Padre, creen que Dios Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tangible como el del hombre. Doctrinas y Convenios, el artículo 130 del enunciado 22 dice: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como los del hombre. El Hijo también, pero el Espíritu no tiene un cuerpo de carne y hueso, sino que es un personaje espíritu. Si no fuera así, el Espíritu no podría morar en nosotros. Entonces, para ellos, Dios Padre, ¿en qué están pensando? En un hombre de carne y hueso, pero en un estado glorificado. De Kim Follett sermón, es un sermón famoso de Joseph Smith, que ellos lo tienen como una de sus joyas, y acá nos da doctrinas y aquí habla acerca precisamente de esto. Dios es un hombre exaltado. Habla Joseph Smith: volveré al principio antes de que el mundo fuera. Esto fue en un funeral que él dio este discurso. Dice: volveré al principio antes de que el mundo fuera, para mostrar qué tipo de ser es Dios, qué tipo de ser era Dios al principio. Bueno, Dios no tiene un principio. Abrid vuestros oídos y oíd todos los extremos de la tierra, porque os voy a demostrar por la Biblia y os voy a contar los diseños de Dios en relación con la raza humana y por qué infiere con los asuntos del hombre. Dios mismo fue una vez como somos ahora, y es un hombre exaltado y se sienta en los cielos más allá. Ese es el gran secreto. Si el velo se quitara hoy, y el gran Dios que mantiene a este mundo en su órbita y que define todos los mundos y todas las cosas por su poder se hiciera visible, digo que si lo volviera a ver hoy, lo veríamos como un hombre en forma, como ustedes mismos en toda persona, la imagen y la forma como un hombre, porque Adán fue creado. Entonces, digamos, ¿cuál es la base bíblica? Que Adán fue hecho a semejanza de Dios, ¿verdad? O sea, Adán tenía carne y hueso. Eso es lo que significa, que Dios tenía carne y hueso. Si tuviéramos un problema en cuanto a eso, ¿qué vemos nosotros? El resto de la escritura. Habrá un resto de la escritura que me dice que Dios no es de carne y hueso. Claro, nos habla que Dios es espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y verdad. Y Jesús nos dice que los espíritus no tienen carne ni hueso. Para entender el tema de los muertos y para el consuelo de aquellos que lloran por la pérdida de amigos, es necesario que entendamos el carácter y el ser de Dios y cómo Él llegó a ser así. Porque te voy a decir cómo Dios llegó a ser Dios. ¿Y qué? Es completamente contrario a lo que la Biblia dice. Hemos imaginado y supuesto que Dios era Dios desde toda la eternidad. ¿Alguien ha imaginado eso? Nosotros no imaginamos eso. Dios se ha revelado en la escritura de esa forma, que Dios es eterno, que no tiene principio y ni fin. Yo soy el que soy autoexistente. Todos los argumentos que hemos hablado acerca de la existencia de Dios se van al suelo con el Dios mormón, ¿verdad? Que es un hombre que llegó a existir, porque si llegó a existir es un ser contingente. ¿Dependió de quién? De unos padres. Esos padres eran hombres que se ganaron su divinidad y como en su estado de divinidad tuvieron a Jesús, tuvieron a Elohim, al Dios Padre, y él se ganó su derecho a llegar a ser Dios y así sucesivamente. Entonces, todo lo contrario a lo que la Escritura dice. Hemos imaginado y supuesto que Dios era Dios desde toda la eternidad. Yo refutaré esta idea y quitaré el velo para que puedas ver. Wow, solo leerlo me da temor. Estas ideas son incomprensibles para algunos. Sí, los que creen en la Biblia no pueden creer en lo que él dice, pero son simples. Es el primer principio del evangelio, conocer con certeza el carácter de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo él? Joseph Smith lo dice con certeza. El primer principio del evangelio es conocer el carácter de Dios. ¿Lo es? ¿Sí? ¿Cuál es la salvación? Que te conozcan a ti, Dios Padre, y a Jesucristo su Hijo. O sea, que conozcan cómo se ha revelado como tal. Ahora, como es un principio, es algo fundamental. Si tenemos una posición diferente de la Biblia, no tenemos el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. No tenemos el Dios que se revela en la Escritura. Tenemos un ídolo y sabemos que podemos conversar con él como con un hombre conversa con otro.
y que una vez fue hombre como nosotros. Esa es la naturaleza, la revelación de la naturaleza de lo que cree Joseph Smith de Dios. Es un ídolo, ese no es el Dios de la Biblia. Sí, que Dios mismo, el Padre de todos nosotros, ¿por qué él dice que es el Padre de todos nosotros? Porque Elohim tiene muchas esposas y tiene constantes relaciones sexuales. Nosotros somos sus hijos espirituales. El primer hijo que tuvo Elohim era Jesús, el segundo fue Lucifer y después todos nosotros. Y se nos asignó el venir a la tierra. Como Satanás se rebeló contra Dios y que la tercera parte de los ángeles con él, ellos dicen a ellos se les condenó a nunca tener un cuerpo físico, pero nosotros como hicimos lo correcto, sí pudimos venir a la tierra después de pasar del velo del olvido y ganarnos nuestro camino de exaltación, ¿verdad? Para volver al cielo. Entonces, por eso dice que es el Padre de nosotros. La Biblia nunca habla de un ser humano que haya existido antes en los cielos. Y él habitó en la tierra al igual que Jesucristo mismo. ¿Quién habitó en la tierra? Dios Padre está hablando acá. Habitó en la tierra igual que Jesucristo mismo. Y lo mostraré por la Biblia. No sé cuál Biblia. ¿Eh? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios Padre? Hay un solo Dios verdadero. Isaías 43 días dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios en minúscula, porque está hablando de que no hay, o sea, solo hay un Dios verdadero. Pero en este caso, ¿verdad? Está hablando de ídolos, o sea, de dioses falsos, porque fuera de él todos son falsos. Pero bueno, Isaías 44, 6 al 8, lo dice en una forma diferente, en la categoría de él. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué significa? Que no hay nada antes y no hay nada después. Y fuera de mí no hay Dios en mayúscula. No hay Dios. El Dios de los mormones es mentiroso porque dice esto, pero para ellos, ¿y sus papás eran dioses o no? Claro, según ellos sí. Y después de él hubieron más dioses. Sí, Jesús es un Dios. Se ganó su camino a ser Dios según su doctrina. Nosotros creemos en algo totalmente diferente basado en la revelación de la palabra de Dios, pero esto es lo que ellos, ¿verdad? Ellos dicen todo lo contrario a lo que la Biblia nos dice. En la escritura nos dice que hay un único Dios y ese Dios es un ser que coexiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es un ser, un Dios en tres personas. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os adrementéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Reafirma. No hay Dios sino yo, mayúscula. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, ¿qué es lo que lee cuando usted es mormón? ¿Cómo lee esto? Sí, no hay Dios porque le tocó ser nuestro Dios. No podemos creer en otros porque no podemos creer en los papás de Elohim porque ellos no son el Dios de la tierra. El Dios de la tierra es uno, ese el Padre, ¿verdad? Ese Elohim. Pero necesito la doctrina de ellos para pensar de esa forma cuando leo este versículo. Porque el versículo no habla nada de eso. No hay Dios, sino yo. Punto, ¿cierto? Pero vemos el problema que se tiene. Que cuando ellos leen este versículo de una vez, estos muchachos decían, sí, pero es que ahí está hablando en su presente, en su momento. Él es el único Dios para nosotros que nos tocó acá. No sé, ¿será que es un Dios limitado porque no se acuerda de qué era lo que había antes de él o lo que va a haber después? Entonces no sería el Dios de la Biblia tampoco. El Shema, la oración sacerdotal del pueblo judío. Ishma Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Así es como se leería en hebreo, pero me imagino bien pronunciado, pero más o menos es lo que, como diría. Entonces dice, Isma, oye, Israel, Jehová, recordemos que es el tetragramatrón, de hecho es más probable que la forma aquí no sea Jehová, sino que sea Yahvé, pero bueno, indiferentemente de eso, porque no sabemos acá qué diría un judío, cómo lo diría, Adonai, porque estas vocales que no existen en hebreo fueron agregadas para que ellos supieran que en lugar de pronunciar el nombre, que tenían que decir Adonai, porque son las vocales de Adonai que significa Señor. Entonces acá dice, oye Israel, Adonai, el Señor, nuestro Dios. Esta palabra Dios es interesante porque la palabra Dios aquí es Elohenum, Adonai Elohenum. Elohenum es el plural de Dios. Si yo quiero decir Dios como uno, ¿qué digo? Él. Por eso recordemos cuando dice Dios con nosotros, ¿cómo decimos Dios con nosotros? Emanuel, Enmael.
Ese él es lo que significa el Dios en singular, pero en este caso es Dios en plural, Elohenum. Ahora, Elohenum, entonces, ves, es que, entonces uno dice, bueno, esto más bien les apoyaría a ellos también, porque serían muchos dioses. Bueno, lo que pasa acá es que dice Adonai Elohenum, Adonai Echad, ¿verdad? El Señor uno es. Y esta palabra Echad nos dice que es una unidad compuesta, o sea que Dios es un solo ser, pero es un solo ser plural, es lo que quiere decir. Entonces, esta palabra Echad al final, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Echad es la misma palabra que cuando dice que por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y formarán una sola carne. ¿Cuántas carnes formarán? Una. No son dos carnes, sino una sola carne. Ahora, en esa carne hay dos personas, la esposa y el esposo, pero es una sola carne. Y esto, ¿cómo lo, para un judío esto era, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos aclara de la Trinidad, acá no, pero sí nos habla de una pluralidad compuesta, y luego cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen es donde empezamos a ver destellos de la revelación de Dios que nos está hablando de algo más. Entonces acá ellos dicen que podría ser que este Dios Elohim es como de pluralidad, pero eso fue un invento siglos después, pero no pueden sostenerlo gramaticalmente. Lo otro es que algunos dicen, inclusive se atreven a decir que fue un error de Moisés. Es interesante, pero ¿cuál es el objetivo acá? Que esto rebate lo de ellos también, porque él es uno compuesto, un solo ser. No son dioses, no son en el sentido de que hubieran varios, es uno solo. Siempre ha existido y siempre existirá, porque para ellos llegó a ser Dios, o sea, no existía antes como Dios. En su momento, como nosotros, es alguien creado, porque para ellos él es el resultado de sus padres divinos, que lo tuvieron a él en forma de espíritu en el cielo, vino a la tierra, nació en carne y hueso, y se ganó su camino de gloria o ascensión por sus méritos y demás hasta llegar a ser divino, a ser Elohim, Dios Padre, tener muchas esposas, con sus esposas tener muchos hijos. Bueno, no es lo que miramos en las escrituras, no es en esa forma, pero acá nos habla de que Dios es eterno. Algo eterno, recordemos, es algo completo. No llega a ser, es algo que es. Dice, plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Éxodo 3:14, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Recordemos que acá la idea como tal del verbo es que yo fui, yo soy y yo seré. Es el verbo ser que está diciendo soy el autoexistente, el que no depende de nada para su existencia. En su mismo nombre, en la misma esencia del nombre, lo que nos dice es que él siempre ha sido y que no depende de nada para ser. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Isaías 40:28, no has sabido y has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Salmo 92, antes de que los montes fueran engendrados y naciera la tierra, el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, desde y hasta una eternidad pasada y una eternidad futura. Tú eres Dios. Y eso refuta lo que ellos hablan de que Dios llegó a ser Dios. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Estos enunciados no tendrían ningún sentido si él llegó a ser. No fue creado, pero es el creador de todo. Dios creó los cielos y la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios y todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra, antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es perfecto y nadie hay igual a él. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que se igualen a tus obras. Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Dios es el Padre y no es un hombre, ni lo fue nunca. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Cuando yo leo Números 23:19, ¿qué es lo que significa para ustedes? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuál es el sentido común de este texto? ¿Cuál conclusión diría? Que Dios no es hombre. Luego en el Salmo 15:29, ahora si tengo problema con esto, ¿qué dice el resto de la escritura? ¿Será que estoy sacando la conclusión correcta? Bueno, ¿qué dice el resto de la escritura? Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que
se arrepienta. Oseas 11:9, no ejecutará el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, y el santo en medio de ti no entrará en la ciudad. Todos estos versículos, claramente nos está diciendo que Dios no es un hombre, y el resto de escritura confirma eso, pero todavía ellos dicen, pero es que está hablando de un antropomorfismo. Ok, ¿qué dice Jesucristo de Dios Padre y de su esencia y naturaleza? Juan 4:24 es Jesucristo hablando con la mujer samaritana. ¿Y qué le revela él a la mujer samaritana acerca de la naturaleza de Dios? Cuando habla de adorar a Dios, ¿qué le dice? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Entonces, ¿qué nos habla? Que Dios es espíritu. Ahora, ¿será que un espíritu pueda tener carne y sangre? No. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Esto es Jesucristo hablando. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma. Él nos dice que Dios Padre es espíritu, ¿verdad? Y luego nos dice él mismo que los espíritus no tienen carne ni hueso. Conclusión, el Padre no tiene carne ni huesos, ¿cierto? Simple. Lo importante es que nosotros tengamos una certeza en lo que creemos. ¿Por qué creemos de esta forma? ¿Por qué no creemos porque esto? Claro, simple. Eso es de sus propias palabras lo que ellos dicen de Dios. Hay un Dios en el cielo, un ser santo, exaltado, perfecto y puro, que es el Padre de todos. Es un hombre santo, tiene un cuerpo de carne y huesos, y es el Padre de nuestros espíritus. El Señor Jesucristo es el primogénito, el heredero y progenie del Padre, junto con todos sus hermanos espirituales. Fue dotado de libre albedrío y sujeto a la ley, tanto por la obediencia como por la rectitud y la fe. A lo largo de las etapas de su existencia, este primogénito del Padre, nuestro hermano mayor, avanzó y progresó hasta que llegó a ser como Dios, en poder, fuerza, dominio e inteligencia. Llegó a ser el Señor omnipotente, que reina, que era y que es de eternidad en eternidad. Así, bajo la dirección del Padre, llegó a ser el creador de mundos sin número. El Padre ordenó y estableció el plan de salvación, llamado el Evangelio de Dios, mediante el cual todos sus hijos espirituales, incluyendo a Cristo, podrían tener un cuerpo mortal, vivir en un estado probatorio, morir, ser levantados en gloria inmortal, y si eran fieles en todas las cosas, alcanzar también la misma gloriosa exaltación que el Padre tiene. Entonces, el amado y escogido del Padre fue preordenado para ser el Salvador y Redentor, aquel cuyo sacrificio expiatorio pondría en vigencia todos los términos y condiciones del gran y eterno plan del Padre. Vemos que para ello literalmente nosotros somos como Jesús y Lucifer igual, ¿verdad? Todos éramos hijos espirituales. Ahora él logró llegar a ser divino, pero nosotros deberíamos ganarnos ese derecho a la gloria. Los mormones creen que hay diferentes niveles o reinos en la vida después de la muerte: el reino celestial, el reino terrestre, el reino celestial y la oscuridad exterior. El lugar donde la humanidad terminará depende de lo que crea y haga en esta vida. Vemos que siempre va a haber un asunto de las obras, la necesidad de las obras. Nosotros vemos acá en espíritu hijos de Elohim como Jesús, Lucifer y todos. Luego de esto venimos a la tierra. Este es el lugar que se nos asignó, el planeta que se nos asignó, pero tenemos que pasar el velo del olvido, por eso no recordamos quiénes éramos. Una vez que estamos caminando nuestro camino a la gloria, a la glorificación, pasamos por la muerte, vamos al mundo de los espíritus. En el mundo de los espíritus vamos a comparecer. Doctrina antigua mormona decía que ante Jesucristo, Dios Padre y José Smith. No sé hoy en día realmente si mantienen eso o no, porque pasan quitando cosas así, pero indiferentemente, de acá se nos asigna si vamos al reino celestial, terrestre o celestial. Ahora, dentro de su doctrina, aunque nosotros no seamos mormones, podemos ir al reino celestial si no somos apóstatas de la fe mormona, en el sentido que fuéramos mormones y dejamos de ser mormones. Por la muerte expiatoria de Jesucristo, todas las personas resucitan y todas mínimo van acá, a menos que hayan sido apóstatas. Luego el terrestre y el celestial es donde podríamos alcanzar la gloria si hacemos todo lo que ellos nos dicen. En contraste, la Biblia nos dice que después de la muerte nosotros vamos al cielo o al infierno. Segunda de Corintios 5, 6 y 7. Así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Entonces, una vez que partimos de acá, no es que nos quedamos en un sueño de los santos, como algunos otros enseñan, sino que vamos a la presencia misma del Señor. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice en Filipenses 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si es ir a dormir, no es ganancia, porque ahorita estoy haciendo méritos para la eternidad, estoy acumulando peso de gloria, pero si morir es estar dormido, no tendría ninguna ganancia. Y nos sigue aclarando este concepto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir, ¿para qué? No para descansar y estar durmiendo, sino para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir de aquí porque abro los ojos en la gloria con Cristo, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces vemos claramente que acá se nos habla que el cristiano muere y al abrir sus ojos está en la presencia del Señor, en la presencia de Cristo. Los inicuos son enviados al infierno, al lugar de los muertos. En Lucas 16, 22 al 23 es Jesucristo hablando sobre el rico y Lázaro. Algo importante es que haciendo una buena exégesis podemos concluir que esto no es una parábola, porque las parábolas tienen un elemento comparativo. Dicen, el reino de los cielos es como, lo otro es porque ninguna parábola tiene nombres propios, y acá nos habla de Lázaro, nos habla de Abraham, etc. Entonces, en ese sentido, esto es un relato del Señor contando literalmente qué es lo que sucede cuando nosotros moríamos, y en este caso está hablando cuando él no había ascendido a los cielos. Es diferente ahora que está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia? Que ya cuando usted muere no va al seno de Abraham, sino va a la presencia del Señor, como nos dice Pablo. El apóstol Pablo nos dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y dice que Jesús al morir llevó cautiva la cautividad, todos los que estaban ahí en el seno de Abraham. Es diferente en ese aspecto. Por otro lado, si alguien argumenta que esto es una parábola, está bien que diga que es una parábola. A unas parábolas, las parábolas no se basan en mentiras, sino se basan en un hecho de la vida real, cotidiana, algo que era común a ellos y se aplica una verdad espiritual. Por ejemplo, voy a compararlo como la levadura. ¿Qué pasa cuando ponemos levadura en la masa? Bueno, la masa crece. Todos los ejemplos tienen que ser algo que sea real. Entonces, indiferentemente, aunque alguien para mí erróneamente pensara que es una parábola, aún así lo que está contando tiene que ser cierto, tiene que ser verdadero. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades, y alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miramos que inmediatamente hay un lugar en la presencia de Dios o un lugar de castigo, y luego vemos que el Hades da a sus muertos, etcétera, en el juicio final que va a ser el destino final de ellos. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién se debe temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echar en el infierno. Si os digo a este temed. Cuando Jesús venga por segunda vez recibiremos cuerpos glorificados. Acá está dando una cronología de lo que se ocurrirá con nosotros desde la perspectiva bíblica. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra para los creyentes. No hay una segunda oportunidad para redención después de la muerte, como lo vemos con el rico y con Lázaro, cuando él dice que quiere volver por lo menos por sus hermanos. Él dice, no, ellos tienen a los profetas y no les creen, no van a venir a la salvación. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecida para los hombres, en que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Los incrédulos serán arrojados al lago de fuego, es lo que nos dice la Escritura, en Apocalipsis 20, del 11 al 15.